Amalio Belmonte nos acompaña, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Días, bueno, Carlos. ¿por dónde empezar diría uno, no? A propósito de lo que decíamos, reseña informativa, la exhortación que hacía el ministro de la Defensa, en fin, hay una serie de temas allí que preocupan. Está lo de la constituyente, está la crisis nacional que es mucho más amplio, pero me gustaría comenzar con eso, ese llamado permanente y reiterado del ministro a la unidad dentro de la Fuerza Armada. ¿Qué significa eso? Bueno, buenos días para ti, Carlos, y para toda la audiencia. Yo creo que ellos están viendo, están observando que hay una situación de conflictividad alto, hay una mayoría del país que está protestando, y no solamente eso, sino que hay unos saldos terribles que son que se están sacrificando a jóvenes. Hemos visto una reseña y quiero hacerle un homenaje a todos los jóvenes que están luchando, que están con su nobleza pugnando por el país y que representan, encarnan la mayoría del país. Si todo el país se siente reflejado en esos jóvenes, y un gobierno que a través del Ministerio de la Defensa siempre está desafiando una guerra asimétrica, que está siempre combinando a que hay una suerte de batalla, bueno, la guerra asimétrica es la que tienen ellos contra los estudiantes y contra el país. Eso ha repercutido internamente en las Fuerzas Armadas. Yo no creo que se sientan orgullosos los oficiales cuando aparecen dos jóvenes como las que ayer vimos, o varios jóvenes, pero veamos de las jóvenes de la Simón Bolívar que aparecen esposadas por un conjunto rodeadas de militares. Yo creo que eso es poco digno. Eso es poco digno y repercute mucho en las Fuerzas Armadas, que son una institución en general profesional. Entonces el ministro obviamente ha recibido de alguna manera cuestionamientos internos, discusiones internas que están, diríamos, diciendo que la Fuerza Armada no está para eso, no está para reprimir a un pueblo que simplemente está pidiendo democracia y mucho menos para sacrificar jóvenes. Eso tiene que repercutir internamente, de hecho lo está haciendo así, lo sabemos que es así, y él entonces llama a la unidad. Llama a la unidad, pero también agrega que hay una suerte de conspiración. La única conspiración que existe es que la mayoría del país está pidiendo elecciones, está pidiendo que haya democracia. Y los jóvenes básicamente están a la vanguardia de ello y él tiene que ponerle atención porque eso está produciendo en el país una crisis muy terrible que va a afectar o que está afectando también a las Fuerzas Armadas. Lo otro era a continuación de lo que tú estás diciendo, lo que dice Sandra Bolita, que fue alumna mía, por cierto. ¿Cómo Sandra Bolita va a decir que es un delito que la gente participe? Un delito, Sandra, yo que te conozco, es asesinar jóvenes. Un delito es reprimir a los jóvenes como se hizo ayer. Un delito fue lo que ocurrió y ha ocurrido con otros jóvenes, pero ayer con los jóvenes de la Simón Bolívar. Ella como estudiante que fue, como activista que fue, debería saber que colocarse a tenor con los jóvenes que están luchando por la democracia y no diciendo por allí que es un delito cuestionar una constituyente que es corporativa, que es antidemocrática y que está produciendo una crisis terrible de la cual ella y Tibisay y el resto de lo que funciona de la mayoría del Consejo Nacional Electoral son responsables. Ahora, el discurso, ¿no? Eso se permeabiliza. ¿Por qué se permeabiliza? ¿Cuál será la razón, no? Es un discurso recurrente, permanente, sostenido, de invasión de la riqueza petrolera, que se van a quedar con nuestros recursos, a la par de lo que está ocurriendo en Venezuela, que es una gravísima crisis, que no es solamente político-institucional, sino económica y social. Sí, yo creo que ellos buscan un expediente externo, si buscan una excusa externa para decir que el país está en crisis y como el país está en crisis hay que perseguir a todo aquel que está produciendo conflictos, que está generando protestas. Es decir, aquí no hay ninguna, diríamos, presión internacional. Es decir, los propios Estados Unidos hace mucho tiempo tienen una política para tratar de sustituir al petróleo venezolano. Es decir, no es esa la acción, no es esa diríamos, la razón. Aquí no hay ninguna conspiración internacional. La conspiración la tienen aquí todos quienes dominan la economía venezolana, los que definen las políticas económicas a partir del gobierno, las políticas económicas que están acabando con el país, que han subido este país en una crisis social y política y económica como nunca había ocurrido. Y eso es lo que hace que la gente esté protestando, no solamente los estudiantes, no solamente la clase media, sino todo el país. Aquí hay lo que podríamos llamar un venezolanazo. No es un caracazo que por cierto, Chávez pontificó y la gente que gobierna decía que era muy importante, que era una gente protestando. Bueno, hoy toda Venezuela está protestando y tiene tanto legitimidad como la que el gobierno en el pasado le atribuyó al caracazo. Ahora fíjate, tú que eres analista del entorno social, como sociólogo evidentemente, profesor y secretario de la Universidad Central de Venezuela, que también suma a ello. La gente parece que perdió el miedo, ¿no? La gente está recibiendo pues la severidad y el rigor
de las brigadas del orden público y de civiles armados que son supuesta o presuntamente simpatizantes del gobierno, pero la gente perdió el miedo, la gente sigue saliendo. Cada día hay un número mayor de personas de diferentes edades, por supuesto los jóvenes a la vanguardia, pero está protestando. O sea, no hay forma y manera de detener esto, ¿no? Es lo que uno presume. No, sin duda. Por lo que uno advierte. Eso es lo que le preocupa al ministro de la Defensa. Es decir, ¿cómo detener a una población que no solamente protesta en Caracas, protesta en Guanare, protesta en Turmero, protesta... No, es generalizado. Generalizado. Es decir, frente a eso, si no se toman las medidas que hay que tomar, y el gobierno no piensa tomarlas, si no es la represión, la gente sabe que le están confiscando el futuro, le confiscan el presente y el futuro. Y frente a ello no tiene nada que perder. Por eso la gente se ha vuelto, es decir, mucho más valiente, mucho más desafiante, mucho más participativa, y es todo el país que está protestando. Y el gobierno está ciego frente a ello. Si lo que hace es reprimir, esa represión no va a disminuir el carácter, la profundidad y ni la valentía. La gente se ha vuelto valiente, se ha vuelto audaz, sabe que no tiene nada que perder en el sentido de que todo lo tiene perdido. Si todo lo tiene perdido, si no hay futuro, si le confiscaron el futuro y le están confiscando también el presente, lo que queda es luchar por tratar de cambiar las cosas y eso no lo va a detener nadie. Es decir, este es un movimiento social indetenible y el gobierno lo sabe. Ahora voy a otro tema, pero que se vincula evidentemente con lo que tú comentas. Este tema de la convocatoria gubernamental a una constituyente, ¿no? Las encuestas de opinión pública indican que eso va a ser un estrepitoso fracaso. No hay motivación, podrán llevar a los empleados públicos so pena de perder su empleo, como le han dicho. No, saben cómo no le puedes controlar el voto, si deciden votar nulo es su problema, pero esto indica que no va a servir. Sin embargo, lo van a imponer, según dicen ellos, y esto significa crear una nueva institucionalidad que rompe con la Constitución del 99. ¿A dónde nos puede llevar esto como resultado? Sí, la constituyente, como lo dijo sin mucho rubor Isaías Rodríguez, dijo, mire, la Constitución es para acabar con la oposición y para tratar de hacer las cosas que no podemos hacer. Sí, aquí se perdió la compostura, sí, no, Isaías Rodríguez perdió todo, ciertamente, y él es abogado y fue fiscal y fue vicepresidente, es decir, él dijo, no, la idea es que la constituyente nos sirva a nosotros a hacer las cosas que no podemos hacer o que estamos haciendo pero que son ilegales. Por eso es que ciertamente la actitud de la fiscal los ha colocado ahí en una situación difícil. La fiscal, que es quien obviamente defiende el Estado de Derecho y ha dicho que está en crisis, que defiende además también el que se han tratado los ciudadanos de manera correcta, ha sido atacado severamente porque es uno de los puntales, junto con la oposición, junto con las movilizaciones, para que no se imponga una constituyente que tiene signo corporativista, casi fascista y selectiva. Parece que estamos regresando al siglo XIX. Pero comunista como los soviets. Sí, no, hay una combinación allí. Sí, es muy difícil calificar. Se habla de fascismo, pero a veces se olvida lo que es el comunismo. No, ciertamente hay una combinación de todo lo que es la represión de los sistemas comunistas junto con el fascismo, tratando de imponer una constituyente que no es participativa, que no es democrática y que crea crisis. Esa constituyente lo que hace es acentuar la crisis política del país porque hay un rechazo profundo, porque significa legalizar una dictadura, legalizar una forma de opresión, una forma de dirigir el gobierno que está muy alejado de lo que pregonaban ellos, de la democracia participativa y democrática. Esto niega la universalidad del voto, esto niega la democracia, esto niega la participación y por supuesto niega la soberanía popular que encarna todos los ciudadanos venezolanos y no un pequeño grupo como quieren ellos definirlo. Ahora, parece inexorable, si lo dicen muchos analistas y los que viven a diario esta circunstancia, que vamos hacia un desenlace, pero ¿cuál puede ser el desenlace? Bien, en algún momento aquí habrá que sentarse no a negociar, sino a ver cuál es la solución del asunto. No podemos matarnos entre todos, es verdad, yo creo que la gente sensata del gobierno, si es que existe todavía gente allí, y la gente de la oposición, que lo ha dicho con mucha claridad, va a seguir presionando y tiene que seguirlo haciendo. Habrá que ponerse de acuerdo, pero sobre bases muy sólidas y muy concretas. El país no se puede destruir, ciertamente, pero si la constituyente se impone, si no hay un retroceso, si no hay una revisión de ese intento de imponernos una constituyente corporativa que va a legalizar una dictadura, eso aleja más la posibilidad de ponernos de acuerdo. Le toca en este momento, le corresponde al gobierno tomar las decisiones. Si hacen las elecciones amañadas como las que pretenden hacer y le imponen al pueblo venezolano una constituyente corporativista, fascista, que tiene signos de autoritarismo también estalinista, el pueblo va a seguir protestando y la crisis se va a acentuar. Aquí hay que detenerse en eso y comenzar a partir de allí
una mesa de negociación, de diálogo seria, en la cual, en primer lugar, convocar unas elecciones universales generales, en segundo lugar, los presos políticos y cesar la represión, y a partir de allí, por supuesto, aquel conjunto de puntos que tengan que ver con que el país tenga futuro. Ahora, Amalio, ¿cuál es el factor, digamos, que puede empujar eso internamente dentro de la estructura del poder? ¿Cuál es el factor detonante que puede empujar al gobierno a una negociación? Bueno, lamentablemente en estos países el factor militar sigue siendo esencial. Es decir, tiene mucho que ver con la presión social y política que están haciendo los ciudadanos civiles, pero también tiene que ver mucho con el papel de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que defender la democracia, la Constitución, y deben hacerlo, deben de reflexionar, porque parte de la solución pasa por la acción que ellos puedan tomar, no para un golpe de Estado, sin lugar a dudas, sino para presionar, para que se cumpla la Constitución, para que se respete la democracia y para que haya acuerdos de todos los venezolanos sin discriminación alguna y sin imponernos eso que decía Isaías Rodríguez, una ley general, una constitución general para acabar con la oposición, para acabar con la economía, para acabar con la democracia y para acabar con la soberanía popular. Bueno, muchas gracias, Amalio. Bueno, a la universidad hacia el futuro le va a corresponder un importantísimo papel. Y estamos luchando por ello también. Bueno. Continuemos impermeables al desaliento y mucha solidaridad con los jóvenes venezolanos y también un respaldo en memoria de aquellos que han muerto, a sus padres, a sus familiares, y vamos a seguir luchando por ello. Bueno, gracias al profesor Amalio Belmonte. Nos vamos a una pausa. Al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en lo actual.